Amigos, muy buenos días. Bienvenidos a Desde la Radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional. Ustedes seguramente siguen de cerca varios temas nacionales de gran interés nacional, pero yo quería referirme, antes de una importante entrevista que vamos a tener ahora, a lo que significa el principio de autoridad en un país como el nuestro. Lo que significa respetar las normas, las leyes y la constitución política del Perú, que es la regla básica de cualquier ciudadano, sea público, funcionario público o privado. Lo que sí me parece extraordinariamente peligroso es que algunos funcionarios que reciben remuneración del Estado y que cumplen una función pública, como es el caso de un rector de una universidad cuatricentenaria, como es San Marcos, haya declarado en clarísimo y abierto desacato a la ley universitaria. Uno puede estar a favor o en contra de la ley, pero una vez aprobado y el Tribunal Constitucional señalado que es constitucional y que entra en vigencia esa norma, entonces uno tiene que ver los mecanismos para objetarla, pero tiene que acatar. Pero lo que ha dicho el señor rector de San Marcos, el señor Cotillo, sí me parece que es ya un exabrupto, una forma de abierto desacato a lo que es el principio de autoridad. Miren ustedes, él ha dicho que solo saldrá de San Marcos si le envían tanques. Aquí está el titular, no estoy un diario popular. Sí. Solo salgo si me envían tanques, si no me quedo y hago lo que quiero. Así no es, pues. Así no es, queridos amigos. Todos los ciudadanos, los más de 31 millones de peruanos, estamos obligados a cumplir con la ley. Estemos o no de acuerdo con determinadas normas, pero para eso están las instancias, pues. Las instancias para poder solicitar su derogatoria, para poder solicitar su discusión. Pero eso quería yo comentarle, queridos amigos, porque creo que en un país donde se ha quebrado el principio de autoridad, este ejemplo de un rector de la cuatricentenaria universidad de nuestro país amerita una reflexión profunda y es más, invitamos a Cotillo a que vea lo que está haciendo, no es lo correcto. No es lo correcto para quien dice querer formar futuros profesionales. Amigos, hemos conversado en las últimas semanas con muchos importantes candidatos y precandidatos a la próxima elección general en nuestro país. Y ya tenemos aquí en nuestros estudios la presencia de un conocido periodista y actual precandidato por Acción Popular, que es Alfredo Barnechea. Él tiene una larga vigencia en el análisis de este mundo tan complicado que tenemos, ¿no? Siempre lo hemos escuchado analizar situaciones tanto en el Perú como en el exterior, y esa es más o menos su especialidad, según mi opinión. Sin embargo, él quiere hacer propuestas para ver si efectivamente la opinión pública y el electorado o la gente de Acción Popular opta por él para lanzarlo como candidato en las próximas elecciones. De tal suerte que Alfredo Barnechea está con nosotros y vamos a conversar sobre varios temas de interés nacional. Don Alfredo Barnechea, ¿qué tal? Bienvenido. Muchas gracias, Alberto, por la invitación. Muy encantado de estar aquí. No, gracias por venir y porque además tenemos muchos temas que no son solo de coyuntura, sino son temas de proyección nacional que creo que no forma parte en este momento de otros partidos de lo que es la agenda necesaria que los peruanos quieren discutir o que se discuta. ¿Qué lo lleva a lanzarse como precandidato? ¿Qué lo incentiva? Varias cosas. La primera, no veo todos los otros candidatos son más de lo mismo. La gente olvida que en la elección del 2011, en la segunda vuelta, todos los candidatos que están ahora apareciendo de manera, digamos, protagónica, todos apoyaron a Keiko Fujimori. No hay diferencia con Keiko Fujimori. Y ninguno, incluido Keiko Fujimori, tienen una propuesta real de cambio para el Perú. Esta es una decisión fundamental. La segunda razón es porque yo estoy convencido
que el Perú tiene una salida, que el Perú puede ser un país desarrollado en el lapso de 20 años, que tenemos las ideas para hacerlo. Y porque creo, además, esta es la tercera razón, que después de mucho estudio, yo me paso la vida viajando por el Perú y, como dices tú, escribiendo sobre el Perú, creo que hay que volver a las políticas desarrollistas de Fernando Belaúnde. Y creo que esencialmente esta elección va a ser al final, es una elección que casi no empieza todavía, va a ser una confrontación entre dos modelos. Uno es el modelo fujimorista, que es el que de una u otra manera siguieron todos los gobiernos posteriores, es un modelo del piloto automático, un modelo que ha privilegiado los mercados y ha descuidado al Estado, un modelo que hizo privatizaciones sin competencia real, sin regulación real. Y ese es el modelo del fujimorismo. Y al frente creo que solo hay otro modelo, que es el modelo que representa el belaundismo, lo que fue Belaúnde, con todos los defectos que puede haber tenido, que fue un modelo de énfasis en el rol constructivo del sector público, un énfasis en la necesidad de la infraestructura para integrar este territorio tan difícil. Y esencialmente esta es la razón final, Alberto. Yo creo que hoy día con el Perú como está organizado, cuando yo digo puede ser un país desarrollado, sí es que hacemos un cambio radical, porque el Perú como está organizado no funciona. No funciona. Este es un país en donde no hay igualdad, no hay justicia, los ciudadanos no tienen defensa del Estado, y yo creo que es fundamental un cambio radical. Ya. Cambio, esta es la razón, digamos, de fondo, reflexivas, más allá de un eslogan que yo te doy por la que creo que es fundamental un cambio. Por lo que nos acaba de manifestar Alfredo Barnechea, él considera prácticamente que ese modelo que hemos venido aplicando en los últimos tiempos, ¿no? El modelo que partió probablemente con las iniciativas de fujimorismo, está agotado, ¿no es cierto? Está agotado. Sin duda. Ya. Hay que ir, digamos, a otra fuente, y la otra fuente sería la propuesta que todo el mundo todavía reconoce en Fernando Belaúnde Terry, ir a ese Perú profundo, que usted acaba de decir que lo visita, que lo conoce y que escribe sobre él. Yo pregunto, el Perú es un país unitario, lo sabemos porque la Constitución lo establece. Sin embargo, la diversidad de problemas que tiene el Perú, incluso de regiones vecinas, ¿no? A veces uno encuentra por qué hay esta contradicción entre, ¿no? Un Ayacucho, Huancavelica o Apurímac, cada uno tiene su propia versión de desarrollo, ¿no? Cada uno quiere decir, yo quiero mi mina, el otro no quiere la mina, finalmente. ¿Cómo reordenar este sistema? Porque finalmente lo que usted está planteando, Alfredo, es una suerte de reformulación del Estado peruano. Eso es lo que en el fondo entiendo. ¿Es así? También es así. No hay tantas diferencias entre Apurímac y Huancavelica, por ejemplo. Y esto tiene que ver con un tema fundamental. Fíjate la demostración de por qué no funciona este país. Nosotros hemos tenido en todos estos años, los gobiernos han hablado de grandes números de crecimiento económico. Escuchas debates sobre muchos temas, por ejemplo, la educación. Y tú dices, oiga, antes que la educación está lo que podríamos llamar la preeducación. Es decir, la vida de un niño peruano, desde que nace, o incluso antes de que nazca, con la madre gestante, y los 5 años. Un niño nace siempre, eso lo aprendí el otro día en un foro internacional que fui, yo no lo sabía, nace con un cerebro de 300 gramos y a los 2 años tiene 1200 gramos. De modo que esos 2 años de vida son absolutamente fundamentales para todo el desarrollo posterior de la vida posterior. Un niño que se nutre bien, que come bien en esos primeros 2 años, que tiene cuidados fundamentales, va a estar en unas ventajas inmensas frente que el que no lo hizo. Huancavelica, por ejemplo, que es el departamento que tú has mencionado, uno de los 3 que has mencionado, tiene una desnutrición infantil, anemia de desnutrición infantil, en 1 de cada 2 niños. Altísimo. Apurímac, que es un poquito menos el número, pero es muy parecido. Entonces yo digo, a ver, en función de este problema fundamental, son iguales. Esto es una vergüenza. Nosotros tenemos que terminar en los próximos 5 años porque existen hoy día y esa es una de las partes del plan de gobierno, de un plan para poner al país un piso común de igualdad de oportunidades, terminar con ese problema. ¿Por qué en estos 20 años? ¿Por qué en todos estos años con crecimiento económico no hemos terminado?
Esto tiene que ver con otro problema, tú mencionas la mina. Bueno, esta es una de las cosas absurdas. Otro departamento con nutrición infantil clamoroso es Cajamarca, es el segundo. El primero es Huancavelica en la estadística, y el segundo es Cajamarca. Departamento minero con gran riqueza minera, ahí está Yanacocha, Conga, Cerro Quilich. ¿Por qué es lo que está pasando? Pongo este ejemplo para demostrarte precisamente que el Perú, como está organizado, no funciona. Esto no es un problema de recursos económicos, este no es un problema económico, probablemente es un problema político. Y lo que tenemos es volver a un modelo que es un modelo que privilegie la labor del Estado. Y Pero, ahora, sí. sí, perdón, me ibas a hacer una pregunta. Sí, pero privilegiar la labor del Estado sin olvidarse del elemento fundamental, que es la persona. Sin El duda. recurso humano, porque en este momento a veces escuchamos hasta criterios mercantilistas respecto a cómo resolver los problemas de un país. Pero, ¿No es ahora, cierto? Pero lo que hay que resolver es lo que la gente está esperando de un dirigente, de un líder, ¿no? No, a ver, ¿Cómo le resuelve el problema? Si tú me permites, Sí. yo creo que esencialmente una elección presidencial, que recién comienza, una candidatura presidencial es siempre una larga conversación con el país. En todos los países, un hombre que se presenta a la presidencia comienza o entabla una conversación larga con su país. Y yo creo que lo esencial que tú le exiges a un presidente de la República, y es lo que estos candidatos no están contestando, no tienen una propuesta para contestar, es, oiga, ¿dónde va a llevar usted al país y dónde va a estar el país en los próximos 10 o 20 años? ¿Cuál es la visión que usted tiene? Por supuesto, teniendo claro que el centro de las propuestas tiene que ser el ciudadano. Entonces, yo creo que fundamentalmente acá hay dos problemas esenciales y esto sería un poco el resumen. Se puede hablar horas sobre esto y hay muchas propuestas, pero el resumen de lo que es mi visión del país. Yo tengo una visión de corto plazo y una visión de largo plazo. En la visión de largo plazo, tocó el tema minero, ningún país se ha desarrollado en el mundo solo sobre la base de materias primas. Esto no significa que el Perú tenga que penalizar, tenga que desconocer o tenga que dejar de explotar las materias primas, porque las materias primas son la ventaja competitiva del Perú. Es como que una vez dijo el presidente chileno Salvador Allende de Chile, dijo, el cobre es el salario de Chile. Vayan a los chilenos a decir que van a dejar de explotar cobre, matan Chile. De modo que la minería no puede dejar de usarse, la minería es una columna vertebral de la economía peruana. Y quienes no reconocen esto matan la fuente de financiamiento de cualquier tema de desarrollo. Hay muchos países además en el mundo, o bastantes países que se han desarrollado sobre materias primas. Por ejemplo, Noruega es hoy día el primer país del mundo en desarrollo humano, sobre la base de los hidrocarburos del Mar del Norte. O países como Canadá o Australia, que son países muy parecidos al Perú de estructura minera. Entonces no se trata de desconocer las materias primas, pero ningún país, todos esos países que he mencionado, pusieron valor agregado a las materias primas. Entonces no existe ningún país que a largo plazo se haya desarrollado sin industrialización. Ahora, tú para industrializar un país necesitas algo adicional o previo que es un piso competitivo de energía. Tú tienes que tener energía barata y tienes que tener energía abundante. Y el Perú es un país en Sudamérica que es un país que puede tener esa energía barata y abundante. De modo que nosotros podemos transformar en 20 años este país. Esto fue lo que de alguna manera planteó en 1959 Belaúnde cuando habló de una corporación metalúrgica, ¿no? Pero no hemos avanzado en esa línea. Entonces, esta es la línea de largo plazo. Ahora, en el corto plazo, lo que nosotros tenemos que resolver es el problema de la desigualdad en el Perú. Y tenemos que poner un piso común de igualdad de oportunidades, con medidas concretas. Entonces, yo he mencionado hace un momento el tema de la desnutrición infantil, que es un escándalo. Y además es un escándalo, es una tontera no resolverlo. Pero eso tiene muchos otros aspectos. Tiene que ver, por ejemplo, oiga, hay una masa de jubilados. Oiga, tiene que haber una renta, un fondo seguro de jubilación. Tiene que haber, vienen los economistas liberales y hacen un gran escándalo cuando alguien plantea el salario mínimo. Hay que aumentar el salario mínimo. Hay que ponerle un tope y esto tiene que ver con el modelo fujimorista y con todo lo que ha venido después de un modelo sin regulación. Entonces, tú tienes, yo tengo, todos tienen tarjeta. Hay muchas familias, millones de familias peruanas con deudas de consumo. Sobreendeudados.
¿Por qué están sobreendeudados? Porque las tasas de interés que se pagan son tasas abusivas. Es decir, cuando tú tienes un interés, además las tasas de consumo están muy por encima del 100%, pero ponte que fuera solo 100%. Si tú tienes 100% de intereses al año, quiere decir que durante un año pagas todo, pagas 100%, y has pagado solamente los intereses, la deuda sigue siendo la misma. Entonces, no pueden, hay que ponerle un tope a esos intereses abusivos o crear a través de los mecanismos de instrumentos del Estado la competencia para reducir esas tasas. Eso Correcto. también hay que hacer. Bueno, Bueno, y hay muchas otras cosas más sí, que de eso pueden vamos hacer. ahora. Lo que pasa es que en los minutos que yo tengo, que son 30, abordar toda la problemática del Perú es absolutamente Sí, por insuficiente. supuesto, por Entonces supuesto. habrá otra oportunidad Sí, para claro. seguir ampliando. Pero Acá vamos a algunas preguntas cortitas que tengo, porque es Sí, importante pero saber... sí, por Sí. supuesto, yo encantado de hacer las respuestas cortas a las que quieras, pero esta es la razón por la que yo quiero ser presidente. Correcto. Entonces ya quedó claro. Ya sabemos ahora entonces cuál es la motivación que tiene Alfredo Barnechea para postularse justamente a gobernar este país. Ahora bien, evidentemente que en nuestro país hay una serie de conflictos sociales, ¿no? Y parten justamente del tema de las extracciones mineras y todo lo demás. En la eventualidad que Alfredo Barnechea llegue al poder, vamos a ponernos en ese escenario, ¿cómo resolvería esta suerte de resistencia popular o, si se quiere, regional, qué sé yo, a la ejecución de proyectos mineros que justamente Alfredo Barnechea ha dicho se requieren esos recursos Yo te voy a poner un ejemplo. para Sí. poder desarrollar otros proyectos? ¿Cómo sería? Bueno, a ver, A ver. es que acá no hay Estado. Ajá. Tú me hablas de protestas con la minería fundamentalmente. Entonces resulta que un Ministerio de Energía y Minas. Acá hay el Estado no funciona por muchas razones. Por ejemplo, están enquistados en el Ministerio de Economía una pseudo-tecnocracia, que es la que decide qué se hace y qué no se hace en el Perú, sin criterio, y no hay encima un criterio político. ¿Y eso es hace mucho tiempo? Y eso es desde el fujimorismo. Por eso es que es una continuación de esto. Un fujimorismo que hizo cosas buenas seguramente, porque no hay nada blanco o negro en la historia de los países, pero que es un modelo que también fue las esterilizaciones forzadas, fue la entrega del poder político a los militares, fue el contubernio con el narcotráfico, los servicios de inteligencia, fue la compra de los medios de comunicación, fue la subordinación y la corrupción del Poder Judicial, etc. Luego aparece un Ministerio de Energía y Minas en la que las comunidades no confían porque creen que representa, y probablemente con razón, a los intereses de las compañías mineras. Pero luego aparecen también absurdos de compañías privadas a las cuales no hay un Estado que les pone una orientación y les pone firmeza. Por ejemplo, ¿cuáles son los problemas? ¿De dónde surgen los problemas en, digamos, Cajamarca, en Conga, o en Tía María, en Arequipa? Yo he visitado los dos sitios. O lo que ocurrió en Las Bambas también. Y Las Bambas es un fenómeno distinto. Sí, lo sé. Pero la falta de fenómeno- información. es un Pero fenómeno- en cualquier caso, en los tres. No, hay pero falta de te voy a información. poner, pero ahí te voy a poner un ejemplo Ya. muy concreto que tiene que ver con uno de los recursos. Tiene que ver con el agua. Tuve una compañía que dice, voy a usar esa laguna, no, una laguna. Entonces dice, a ver, y en Tía María igual, ¿qué ocurre? El Perú no tiene falta de agua. Al Perú le sobra agua. El problema fundamental del Perú es que hay una brecha, el agua está donde no está la gente y la gente está donde no está el agua. Pero en términos agregados al Perú le sobra agua. A ver, Detrás a ver, de un ratito. ¿Cómo es que yo una vez lo escuché a Alfredo Barnechea hablar del agua? Sí. Fue un punto que Sí. recuerdo una intervención en una radio, no sé. Sí. Y ahora me viene a la memoria. En este momento hay lugares en el Perú que el agua se ha convertido en un elemento Sí, pero- escaso. sí, por Ica, su- por ejemplo. por- sí, Ica, sí, y que pero- es una zona productiva, altamente Sí, productiva. bueno, pero es mi zona. Déjame que A te ver. conteste antes lo Ya, otro ya. de las mineras y después el ODICA lo conozco muy bien porque yo nací en Ica, yo nací Ya. en el hospital de Pero Socorro por en eso me Ica, acuerdo. Pues, y estudié todo mi colegio en Ica, yo viví los primeros 15 años de mi vida en un distrito en Ica, en San Juan Bautista. ya. Lo ODICA es un absurdo. Ica es un departamento con muchas posibilidades, gran departamento de agroexportación, tiene el hierro del Perú, por supuesto el turismo en base a lo que fueron las viejas civilizaciones Nazca y En un momento tuvo Paracas. pleno empleo, ¿eh? Ojo. Está casi en pleno empleo todavía, o sea, no hay un problema de empleo, no tiene analfabetismo, el único problema de Ica es el agua. Sin embargo, a 30 kilómetros de Ica, al otro lado de los Andes, digo 30 kilómetros porque esa es más o menos la distancia del túnel que habría que hacer, está una de las fuentes de agua gigantescas del mundo, que es el río Pampas. De modo, si tú eras un túnel
a la altura de arriba de la laguna de Pariona, que es donde nace el río Ica, y tú metes por un túnel el agua y entra por todo el sistema hidrológico del río Ica, deja de tener problemas. O sea, no solo se abastecería de agua, sino energía. Por supuesto, si tú me hablas de Ica, ya me sacaste un poco el tema de Congo y de María, pero el tema de Ica... Pero es que Ica es emblemático. Por supuesto, en el sur de Ica, no, además me encanta la pregunta, como comprenderán, en el sur de Ica, en lo que es la unión de Nazca con Carabelí, que es Arequipa, hay 218.115 hectáreas de magnífica tierra, o que puede ser de magnífica tierra, con un clima que no tiene casi ningún país del mundo, que permite, por tanto, productividades agrícolas que triplican, cuadriplican las de Chile, y que podrían utilizarse para agricultura. Y muy cerca atrás, en aguas que por un lado son de Huancavelica, pero que terminan viniendo por Lucanas, por la provincia de San Juan de Lucanas en Ayacucho. Si tú haces 2 reservas ahí y las conectas otra vez por un túnel trasandino que vuelve a tener muy poca dimensión, y las metes por el río Baja y llega a Nazca, tú inundas esas 218.000. Y no solamente, y con eso completo lo que tú me dices, no solamente pones agua, creas 5 valles de Ica actuales. El valle de Ica, entre Ica y Villacurí, son unas 50.000 hectáreas, 36, 38 el Valle de Ica y unos 16, 18.000 en Villacurí, digamos, grosso modo 50.000. Tú creerías algo que es 4 veces el Valle de Ica. Convertirías Marcona en un puerto de containers para el mundo extraordinario. Pero además, como dices tú, en las caídas eléctricas podrías producir 800 megawatts de electricidad. 800 megawatts de electricidad es como un 15% más, 13, 14% más de la capacidad instalada total del Perú hoy día. Pero volviendo al tema de Conga, detrás de Cajamarca está el Marañón. Luego, si todos los ríos del sur del Perú, de Tacna, Moquegua y Arequipa, para volver al tema de Tía María, todos, el río, el Tambo, el Caplín, el Locuma, en fin, todos los ríos del sur del Perú, traen en conjunto 9 metros cúbicos segundo. Pero todos los días se evaporan del Titicaca una cantidad mucho mayor de metros cúbicos que le pertenecen también al Perú y que Bolivia ha firmado con Perú un acuerdo para que pueda usarse para Perú una parte de ellos. De modo que tú podrías traer, ¿por qué la empresa minera, en lugar de querer usar el río del Tío Tambo y perjudicar a los agricultores del Tambo, no hizo proyectos de este tipo? ¿Por qué la empresa Newmont o Yanacocha, Newmont es la accionista principal de Yanacocha, no hizo algo más global, macro e inteligente sobre el tema del agua en Cajamarca cuando el agua sobra? Estas son las cosas que se pueden hacer. Y si esto ocurre, y si además, y con esto termino, no le entregamos a una enorme cantidad, voy a usar una palabra muy dura que me dicen mis asesores que no debo usar, pero es la verdad, de cleptocracias, de mafias que se han organizado para robar el presupuesto público regional en muchísimas regiones. Ancash es un caso clamoroso, fue un caso clamoroso de esto, sino que usamos esos recursos para que lleguen realmente a la gente no solamente no va a estar en contra de los recursos naturales, sino va a estar a favor de los recursos naturales. Correcto. Ahora bien. Y gracias por la pregunta sobre Ica. No, tenía referencias sobre eso, pero digamos, la agenda política que lamentablemente no se está discutiendo, o sea, la agenda económica, social y política que los candidatos visibles, como Alan García, Alejandro Toledo y Keiko y todo, no la están discutiendo, no se la han puesto. La gente está esperando, la gente, el pueblo, la opinión pública, el electorado potencial está esperando que, oye, lo que acaba de decir Alfredo Nechea, mi visión, dice él, es de un mediano y largo plazo. O sea, pensar no en el día a día como hemos venido en los últimos tiempos. En el Perú se ha gobernado día a día y nunca se ha dicho, señores, de acá a 20 años o a 25 años, este es el Perú con una diversificación productiva, con valor agregado. Esto no se ha discutido realmente. Entonces acá vamos al plan directamente de la cuestión económica. ¿Cómo reactivar la economía? ¿Cómo reactivar en estas circunstancias, con este fenómeno que tenemos a nivel mundial que nos perjudica de alguna u otra manera, el cierre de mercados, la violencia y todo lo demás que estamos observando, y que puede afectar sensiblemente la economía de exportación de nuestro país, como ya está ocurriendo? Hay una caída de las exportaciones. ¿Cómo Alfredo Nechea piensa en su visión de reconstruir el Perú, de una reconstrucción con reformas estructurales, cómo haría para reactivar económicamente? El primer comentario que quiero hacerte sobre esa pregunta tan importante e interesante es la siguiente. Cuando yo estuve trabajando en el Banco Interamericano de Desarrollo, estimulé que hiciéramos un estudio sobre el impacto de China. Y se hizo un estudio por economistas muy importante que ha sido ratificado por todos los otros estudios que se han hecho.
que establecía una relación que a cada punto de crecimiento de China correspondían 0.6%, 0.7 más 0.6% de crecimiento de los países de Sudamérica. El caso de México y de América Central eran distintos porque estaban más pegados a la locomotora americana. ¿Qué significaba esto? Oiga, si China crece a 10, usted puede crecer a 6. ¿Cuánto creció el Perú en los gobiernos que dicen? 6%. Si China se cae a 7, usted baja a 4. De modo que esa es la relación. ¿Esto qué quiere decir? Que los gobiernos de Toledo, de García y de Humala, Humala se encontraron las vacas flacas ya, no le pusieron valor agregado al Perú. Se jamonean del crecimiento, pero esto fue un crecimiento jalado por China. Y hemos advertido mucho. Oiga, tan grande es la dependencia. Es una dependencia absoluta, es una dependencia clarísima en el caso de Brasil. Pero perjudicial. Es porque estamos atados a materias primas y no tenemos un programa de diversificación, y yo creo que lo que el ministro Gessi ha hecho es una idea interesante. Ya. Pero y con eso vuelvo al tema de la industrialización que plantea, porque hay que sacar al país de estar atado a las materias. Pero esta es la realidad, de modo que el mérito de antes no existe en los gobiernos, fue un producto de la locomotora. Segundo, cuando ocurren estas cosas, ¿qué es lo que fundamentalmente hay que hacer? El impacto de la inversión en infraestructura tiene un impacto enorme. En los países desarrollados se calcula que es 1.5 sobre 1 punto de inversión en infraestructura, pero en los países emergentes es más del doble. De modo que es evidente que inversión en infraestructura tendría que ser un elemento fundamental para reactivar. Pero hay otra cosa que me lleva a Belaúnde, que es la idea de la cooperación popular. ¿Cómo surgió o cómo salió de la gran recesión de los años 30 a los Estados Unidos con las políticas de Roosevelt, que pusieron a trabajar a la gente en cosas muy parecidas a lo que después fue cooperación popular, en una alianza del Estado con las comunidades, del Estado con la sociedad civil? Que me está haciendo recordar el cuerpo de paz, todas estas cosas, alianza. Sí, la alianza para el progreso. Y la cooperación popular, que fue una idea muy importante, Belaúnde, que se ha abandonado y que yo voy a restablecer. Entonces, por ejemplo, ahora voy a hacer una digresión si tengo unos segundos. Tenemos 3 minutos. Bueno, 3 minutos tenemos, sí. Vamos a hacer cooperación popular para los distritos que están por encima de los 3.500 metros, para cambiar la genética de los embrios y permitirles una triplicación del Producto Bruto de ellos. O sea, no se olvida de la agricultura. La agricultura es un tema fundamental. Eso, no la minería, simplemente. Es que no es una cosa o la otra, son las dos cosas. Y las dos cosas en muchos países van juntas. Pero ahora, preguntarle, porque acaba de hacer referencia a Alfredo Nechea, a que tenemos un déficit de infraestructura. Y de acuerdo al estudio de la Universidad Pacífico que he leído hace poco, ya podríamos estar bordeando los $150.000 millones en déficit de infraestructura. Bueno, eso es un cálculo de una década, de acumular. De acumular, sí. Pues, por cierto. Sí. ¿Qué haría porque la infraestructura, si uno la pone a dinamizar, reactiva la economía? Ojo, ¿qué haría Alfredo Nechea de llegar al poder para justamente reducir este déficit y esta tremenda? Eso, pero en 3 minutos. Tenemos un programa que yo he resumido en 3 letras, Alberto, que es A más C más I. A de agua, ¿Ya? E que va a ser energía y educación, I que es industrialización, infraestructura e innovación. Hay muchas cosas, y ese programa de 3 letras tenemos un plan región por región. Es decir, solamente si hiciéramos Pampas Verdes en Ica, que es lo que voy a hacer, nosotros cambiamos ese departamento, convertimos Ica en California. Cuando yo digo esto, la gente se ríe. Claro, es una California en la que le faltaría la Universidad de Stanford y el Valle del Silicon, que es el Valle de las Computadoras. Claro. Pero hay Piura podría ser en el CETICO de Piura el gran centro logístico e industrial para abastecer Manaos. 3, podríamos convertir a Iquitos en la segunda Manaos de Sudamérica. Todo esto es posible. Todo esto existe hoy día. O sea, el Perú tiene un potencial brutal para crecer. Tremendas capacidades. ¿Qué es lo que falta? Fortaleza, pero déjame terminar con esta idea que es un poco Tenemos un minuto nada más. En segundos, que es por lo que yo creo que hay que volver a las políticas desarrollistas de Belaúnde y la inspiración de Belaúnde, que además la inspiración de la honradez en la presidencia. Es lo siguiente, es decir, el Perú puede perfectamente usar todos esos. ¿Qué hizo Belaúnde? Belaúnde hizo, estamos iluminados acá. Sí. 2/3 de la energía eléctrica la prendieron las manos de Belaúnde. De todas las irrigaciones de la historia de la República del Perú, 2/3 las hizo Belaúnde. Correcto. Hemos interrumpido la carretera marginal que yo voy a terminar. Hay que continuar toda la longitudinal de la sierra. En fin, hay muchos proyectos, pero están a la mano, son estudiados, y lo que falta, y con esto termino, es un proyecto global, y por eso yo he planteado que tenemos que hacer una reconquista del Perú por los peruanos. Correcto. Queridos amigos, Alfredo Barnechea, que es el precandidato de Acción Popular, nos ha
reseñado lo que él aspira a hacer, ser y hacer en el caso de resultar favorecido con el voto popular. Esta es la primera presentación que hacemos en mi programa respecto a las propuestas de Alfredo y de otros candidatos. De suerte que lo comprometemos ahora, pero ya en la siguiente empezar a tocar temas específicos, Encantado. muy específicos. Esta es una visión general bastante positiva de qué se puede hacer, porque hay que ser positivos. El Perú es muy grande, el Perú tiene enormes fortalezas que podemos desarrollar. Lamentablemente hay esta suerte de corrupción que la mencionó Alfredo Barnechea, que nos la pida permanentemente, ¿no? Que se roban la plata del Estado. Esto hay que decirlo con toda claridad. Alfredo, muchas gracias. No, gracias, Alberto, muchas gracias por estar esta aquí presentación y obviamente lo volveremos a conversar. Encantado. En otra oportunidad. Un honor Queridos para amigos, mí. desde la radio, a través de Radio Nacional del Perú y 7.3 Noticias TV Perú a nivel nacional, que tengan ustedes un buen día.